Pam, pam, para, pam, pam, para, pam, pam, para, pam, 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 para, pam, pam, para, pam, 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 para, na, 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 na. Peo. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Ah, chucha, pusiste la música, no caché, weón. ¿Estás ansioso por chocar espada? No, chocar lanzas. Lanzas y masas de guerra. Sí. Como diría Américo y Lucho Jara. Buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo episodio del Caballero de los 7 Reinos o el Caballero de los 9 Reinos. No sé, no me quedó tan claro con ese último episodio. Eso ¿Cómo es están? spoiler. Segundo y último. Segundo y último para cerrar esta primera temporada del spin-off más aclamado de HBO y del mundo de Westeros según la crítica especializada de internet. Uf. Mi nombre es Pablo MC y tengo aquí conmigo hoy esta noche, como siempre a la derecha, a don Diego Paredes. Oye, la gente se acaba de enterar que Como- Dieguito como se apellida Paredes. La derecha Chucha, de se Westeros. pensaban que se apellidaba. Censuremos eso, Contaduría. Dieguito de Contaduría. Claro. Oh, cagué. ¿Habrá gente que cree que es contador? No, aquí contentito. Sí, claro, ¿no? En el lore. No, pero bacán de hablar de Westeros. Pues yo no pude hablar en la primera sesión de ustedes, pero estuvo acá en el programa, así que aquí aportando en el segundo. Y a mí no diremos nada. El charlatán ha pedido que había estado perdido por mucho tiempo. Aquí vengo después Don de un Marco. periplo de caballero errante. Venga ese aplauso a ustedes, muchachos, por haberse echado al hombro este último mes Cineclub. Y no podía faltar a venir a chocar espada con tan dignos caballeros como ustedes, pues, señores. Y más encima, si vamos a hablar del mejor capítulo de la historia de la humanidad que ha hecho la televisión, Chocar según el lanza. puntaje, mejor que mejor. Y me toca presentar al último, pues. Sí, por favor. Al señor Penny Tree chileno, a don Juan Carlos. Los últimos serán los primeros. Aquí estamos. Errantes durante mucho tiempo. Esperando este final. Este final de temporada. Este final de temporada. El final de nuestra conversación que quedó pendiente del episodio anterior. Todo. Oye, sí, también le mandamos un saludo a Peruchenko, a Peter, que es nuestro experto residente de Westeros, pero que no pudo estar en este episodio, así que vamos a tratar de hacer las cosas como él hubiera querido. Arrugator, Sí. Peter. Bueno, bro. That's life. Oye, pero respondemos al tiro su cuestionamiento porque mandó una Lo idea llamamos de en vivo. pregunta de debate que... No, pero espérate, porque no mencionemos los episodios. ¿De qué episodio vamos a hablar? Esta serie consta de 6 episodios. Vamos a hablar del episodio 4, que se llama 7. El episodio 5, que se llama En el nombre de la madre. Y el episodio 6, que se llama The Morrow. Lo que fue traducido como mañana en algunas páginas, pero creo que está mal traducido. Que son, sin lugar a dudas, y para la opinión de todos los fanáticos de Westeros, el punto alto de esta serie. Vemos básicamente el desencadenamiento de todo lo que se fue cocinando en los primeros 3 episodios. Recordemos que terminamos la última parte, nuestro último episodio, con cómo se estaban preparando para el torneo y cuando habían peleado, cuando Dunk había defendido a su señora giganta favorita, y a raíz de eso lo condenan, lo persiguen. Entonces en estos 3 episodios nos encontramos con las consecuencias, con un duelo de 7 que no se veía hace siglos en el continente de Westeros, y bueno, y del resto vamos a hablar en profundidad. Claro, quedó después de la gran revelación de nuestro peladito favorito. Ahí quedó como... Sí, así es.
todo servido. A mí lo que me gustó mucho de esta serie es que, y algo lo mencionaron ustedes, los capítulos como son cortos, uno queda con ganas siempre de más. Y como un universo autocontenido, yo creo que eso también ayuda de que la historia que está contando es súper mínima, pero uno puede empatizar de inmediato con el personaje. Y más encima cuando un tipo que viene de abajo se come un montón de injusticia, intenta cumplir con sus ideales y lo traiciona a todo el mundo, se da cuenta de la realidad que los príncipes no son estos hidalgos caballeros de los cuentos de hadas. Vaya que entretenido es como te presentan todo acá para poder hacer esta gran batalla de los 7. De que ya este otro compadre, el dragón, no quiere pelear solo, tira el poto para las moras, y acá te presenta una batalla que yo no estoy seguro si había visto en otras historias tanto plano subjetivo, tanta como lo presentan acá, para mostrarte como en vivo todo lo que son las justas, y que no es como me lo pintó la película Corazón de Caballero con Heath Ledger, que me gusta mucho esa película, y pues acá es rudo, bueno, el sonido, la imagen, todo te da la sensación de estar metido ahí en el lodo, y hasta uno siente los moretones que van a salir después de esta batalla. Bueno, justamente eso, esa preparación, eso que el señorito dragón no quiera pelear solo, es parte de lo que aparece en el primer episodio que mencionamos hoy día, en el 7, porque claro, hacen este mini consejo, esta suerte de consejo con la mano del rey, en la cual van a decidir el destino de Dunk luego de que le pegara sus buenos soplamocos al príncipe. Y claro que se ve este miedo del rubio de pelear contra un tipo tan alto. Entonces es llamativo y es impresionante la diferencia. Bueno, no sé si es impresionante, pero a mí me llamó harto la atención la diferencia que hay en la misma familia de los Targaryen. Está marcado como el interés de Aerion, como un tipo que sabe que esto es una posibilidad, así como puedo no solo elegir un juicio por combate, sino que un juicio de los 7, contra, por ejemplo, su propio padre, que no tenía idea de qué estaban hablando cuando les dicen un juicio de los 7. Y ahí aparece el hermano como a explicar de qué se trata y por qué es un juicio más justo, ya que hay más personas haciéndose parte, y por ende la voluntad de los dioses es más fácil que se manifieste y que elija al vencedor, que ese es el objetivo, en verdad, esa es la justificación de toda esta ordalía, que son los dioses los que van a manifestar quién tiene la razón en base al resultado, porque es algo súper romántico, súper medieval, y muy, muy violento. Pero acá habíamos de partida que, bueno, van pasando cómo se han presentado estos personajes, de quiénes van a ser los 7 que van a acompañar a este compadre. Pero en la práctica está mal pelado el chancho, po. No todos si bien todos tenemos 24 horas en el día, acá se nota la diferencia de quién tiene mejor armadura, mejor preparación, sí. Todas esas cosas. Lo que le da también un sabor de que, salvo este compadre que es gigante, este weón, ¿cómo van a derrotar o qué va a pasar acá, po? Y una de las gracias de este universo también es que es de las pocas historias que yo estoy acostumbrado a ver en televisión, en donde no necesariamente los buenos ganan, o no necesariamente pasa como el cliché de que el héroe o el bueno de la película es el que gana todas las batallas. Entonces también le da esa emoción a este capítulo. Sí. Y todo el tema de cómo se va armando Dunk, su equipo, es parte importante del episodio 4. Y es un camino, yo lo encontré entretenido igual. Era un poco evidente que iban a haber 7 por el otro lado, de dónde lo iba a sacar, que pone a pelear a la guardia y al rey y todo, pero cómo van apareciendo estos personajes que le van a prestar ropa, y que te lo dejan obviamente en suspenso hasta el último minuto. A mí me parece el punto alto de la serie, y quizá ahí voy a hacer la primera disque polémica con el resto del fandom, porque a mí me gusta más el episodio 4 que el episodio 5. Creo que todo ese desarrollo de armar el equipo, así de unir a los Vengadores, me pareció muy, muy bien armado, y ese es el episodio que más me gusta de la temporada. Pablo. Bueno, yo estoy en tu equipo también. A mí me gustó más el 4 que el 5, Sí. sin que el 5 sea malo, para nada. Es un Claro. gran divertimento, pero a mí cuando tienen que me gusta juntar a ser el 7 disidente. Pero no más que eso, si tienen que juntar a 7 personas en un equipo para derrotar a los malos, yo desde los 7 magníficos,
que estoy enganchado con eso. Me gustaría haber dicho que primero vi los 7 samuráis, no, primero vi los 7 magníficos y de ahí retrocedí a los samuráis. Yo Y, primero vi y acá es lo bichos. mismo. O sea, pudiera Yo ser toda también. una temporada completa esto. Yo también primero vi bichos. De hecho, es bueno ese también, viaje. pues, también. Es bueno se ese me había viaje. olvidado, Pero también. no sé por qué. Sí. Oye, pero. Fuimos de 0 a 100. Yo también estoy en el carro. No, yo estoy en el carro también, así que Sí. está ahí, Pero tú solito yo vamos a en ser el esa disidente. del así que capítulo da lo 5. mismo. Oye, pero creo que fuimos de 0 a 100 armando el equipo y creo que hay un conflicto inicial en el cuarto capítulo que yo encuentro súper interesante de analizar porque hay un quiebre. A ver, una de las cosas que conversamos y le dimos harto énfasis y fue un gran foco de conversación en nuestro Ya tema sé, anterior ya sé. es la relación que hay entre Ser Duncan y Egg. Y acá se rompe porque Sí, ahí el que- conflicto del capítulo parte porque Duncan está en una celda, ¿cachai? Y que ya no está, bueno, lo tratan como lo que realmente es, ¿cachai? Como un don nadie. Y aparece Egg en su celda y con la cara que lo miro, así como le rompió el corazón, que lo hizo mierda, ¿cachai? Porque habían establecido una relación tan la raja que de hecho nosotros amamos esa relación y la tristeza en la mirada de Dunk en esa escena, man, es fuerte y queda muy bien explicado por qué se siente así, por qué se siente traicionado, porque en realidad no era cualquier cosa el cabro chico. Si era un príncipe Targaryen, básicamente. Y yo creo que ese inicio del capítulo es muy potente, po, ya le da un toque, Sí. un gran toque al episodio. Si yo no estoy, no es que esté en desacuerdo que este sea un gran capítulo, yo soy de los que piensa que el otro es mejor, ¿no? Es aparte que es una escena estéticamente interesante porque está en un calabozo. Y en un calabozo feo, así ni siquiera es como las mazmorras del desembarco del rey, es como una mazmorra de un castillo pequeño, todo lleno de barro, como que estéticamente es interesante esa escena que ocurre cuando, claro, Egg lo va a ver. Pero yo encuentro que lo resuelven rápido igual. Bueno, no tienen tanto tiempo, en verdad, si los episodios son cortitos, pero... Toda la serie nada lo resuelve muy... Claro, se demora mucho. pero yo sentí que como que sí se sintió como con el corazón roto, pero no le duró tanto el despecho, no le duró tanto el enojo. Una vez que consigue como que lo saquen y que rinda un poco por él, ya Pero ahí Dunk se va espérate, mira, olvidando. yo creo que sí, él igual Dunk es un compadre de un corazón gigante y yo creo Claro. que en ese sentido es bien básico y no que no se entienda de mala forma, ¿cachai? Y hasta el final de la serie igual él tiene problema con eso, lo que pasa es que le cuesta reconocerlo, le cuesta expresarlo, ¿cachai? Pero hasta el final de la serie él tiene problema con lo que pasó en ese momento, con la mentira, ¿cachai? Y de hecho se lo recuerda en otros momentos más adelante. Pero es un quiebre grande, ¿cachai? Es un quiebre grande que tiene es una herida que tiene que sanar. Y por suerte vamos a ver cómo se sana. No te mueras. Que me dio pena. Pero sí, pues, vamos a ver cómo se sana porque ya está confirmado que para el 2027 van a lanzar la segunda temporada, así que vamos a seguir viendo las aventuras. Pero Vamos. eso es para más adelante. Vamos a llegar hasta la temporada 30, por lo que leí. Dale, pues. Mira, si es por seguir imprimiendo billetes, pueden sacar todas las temporadas que quieran. Eso en sus corazones de productores, por lo menos. Yo con que saquen las 3 nomás me quedaría contento. O Tengo 5 tanto temporadas y susto. una película. Sí, es que, mira, Soy un perrito golpeado. creo que lo comentamos en la interna. Lo mejor que se ha hecho de Game of Thrones, obviamente, es con la asesoría del autor y con material que ya está escrito. Entonces, aprovechemos que se está haciendo esta serie con la asesoría del autor y aprovechemos que se haga el material escrito. Y yo creo que de ahí en adelante puede salir cualquier cosa. Yo confío en que eso va a estar bien. El resto no lo sé. Lo Y que hace que van a hacer complejo 10 temporadas, bueno, no sé. Pero eso es materia de otra conversación. es grande, va a ser complicado porque va a ser con lo mismo que pasa con Stranger Things. Capaz que el cabro chico de aquí a un año más va a estar ahí 1,80 m. Va a pasar lo mismo que pasó con Walt en Lost, que tuvieron que sacar al cabro No, chico porque le llegó el golpe de adolescencia y ¡pah! 1,80 m más encima al tiro. No, y va a traer muy malos recuerdos porque no termina bien la historia. Entonces va a ser Sí, como porque algo como tiene lo de mucha Daenerys, ¿cachai? Entonces como que
tiene Que tú sabes que la es sangre de así un dragón poco la historia tiene- de está bien posteriormente, demente. así que como que no me... Oye, Loco, perdón loco. por desordenar la conversación, pero bueno. Sí, po, está loca. Y sentí que íbamos demasiado de 0 a 100, estaban armando el team y ni siquiera habíamos pasado por ese detalle que para mí era importante, ese corazón roto del pobre Dunk por lo que le hizo. No, corresponde, pues Don Pennytree, está bien. Está bien. Pero sí, pues estamos armando el equipo y como les decía antes, claro, se pone en suspenso esto hasta el último momento. Vamos viendo cómo va reclutando entre la parrilla de personajes secundarios que ha encontrado durante los 3 primeros episodios de la serie. Y a mí me parece muy interesante el tema con los tipos de Fossum, con estos que tienen el símbolo de la manzana, que primero... Los Fossoway, perdón. Que primero es el primo, el mayor, el que es un caballero y no solo un escudero, el que se compromete a pelear en nombre de Dunk, y dan un discurso muy anti-Targaryen, que me parece que es algo que la serie lentamente, pero cada vez de forma más evidente, fue tratando de instalar, que el resto de las casas nobles tienen un desdén y un enojo contra los regentes Targaryen, que de a poco van permitiéndose dar cuenta. Aquí ya se había mencionado en pequeños momentos, pero aquí es donde por primera vez sale como tan a la luz un discurso evidentemente no antirrealista, pero anti la casa gobernante, que tiene que ver con este ambiente que hay ahora que los Targaryen no tienen dragones con los que prosperar. Y a mí me parece bien interesante cómo fueron armando eso, y hay dejos de eso hasta el último episodio, en verdad. Pues, vamos a seguir viéndolo en la boca de este tipo con la cornamenta que se ríe tan lindo, ¿cierto? Entonces, a mí es un punto que me parece interesante, y porque después este mismo personaje va a traicionar a Dunk en medio de la pelea y hace que su primo termine peleando con él. Bueno, eso había una de las escenas que a mí más me gusta ese capítulo. Porque aparte tiene cosas que uno puede desmenuzar bien. Porque, bueno, Stefan Fossoway, que es el que tú dices que traiciona a Dunk, que es el primo de Raymond, que es el personaje que finalmente va a ser embestido como caballero. Sí, pues se manda ese discurso que dice, bueno, esto no va a pasar bajo mi guardia, y puta... escena siguiente, weón. Compadre, que le vaya bien. Me ofrecieron título de Lord, así que Sí. me cambio de bando. No, pues entonces el Raymond, que no es el primo, que no es caballero, se ofrece para pelear, pero para pelear tiene que ser caballero. Sí. Y le pide a Dunk que sea que lo nombre caballero, ¿cachai? Y ahí viene un dilema moral que yo encuentro súper interesante de Dunk, que es en el fondo que él no tiene como la moral. Él no puede nombrar a un caballero porque técnicamente no va a tener legitimidad, aunque solo lo va a saber él, ¿cachai? Sí, porque todo indica, aunque nunca lo confirman, pero todo indica que Dunk nunca es un caballero. Esa es Entonces, el fondo de la historia. Lo más cercano es Martin una vez diciendo, como en una cuestión de prensa, Claro, pero no está en diciendo texto. no, si en realidad nunca fue. Claro, Ya. po. O sea, Pero- lo juega permanentemente. Pero no está en los Pero libros. es que, No está en a los eso libros. voy. O sea, si empezamos a juntar la evidencia de lo que hay en los libros y lo que hay en esta misma serie, que está hecha, está producida por el mismo autor de los libros, El a Gigi mí Martin. me da toda la idea que, o sea, todo apunta Sí. a que no es caballero, nunca ha sido nombrado caballero, ¿cachai? Y por eso él anda buscando legitimarse durante los episodios anteriores. Y eso, o sea, como que en este punto yo siento que se confirma que él no se atreve a hacer esto porque no puede. Aparte que no sabe. ¿Cachai? No O sea, sabe nunca las palabras tampoco, claro. Por eso, es que si hubiese sido nombrado caballero la habría escuchado alguna vez. No sé si se la habría memorizado, pero ni siquiera, no le sale ni siquiera la primera frase.
Entonces, cuando Lionel Baratheon toma la batuta en esta escena, yo creo que es el nombramiento de caballero mejor hecho Sí, que he visto. está Weón, es una escena hermosamente preciosa. filmado. Sí. Pero estamos seguros que este protagonista en algún momento de Joya. su vida se va a dar cuenta que, al igual que Pinocho, se va a convertir en un niño de verdad y que todas las experiencias que tuvo en su momento lo hizo convertirse en el verdadero caballero de los 7 reinos. O sea, sí, obvio. Claro que sí. De hecho, en Game of Thrones está la escena famosa de Ujú. cuando están revisando el libro de los grandes guardias del rey y Don Caneralto tiene 4 páginas para él solo. O sea, su historia tiene mucho que contar. Pero en este momento vemos como, Sí, po. y que es lo que me parece que está más patente en esta primera temporada, la tremenda brújula moral y la tremenda culpabilidad que siente Don de cómo ha llegado a donde está. Porque efectivamente no se atreve y se hace el loco, se hace el hueón hasta que alguien lo obliga a salir de ahí. Y Lionel toma la obligación de nombrar al caballero mientras él tiene que tratar de resolver, chucha, ¿de dónde sacó a un séptimo personaje, a otro más que luche por mí? Y se saca este discurso a las masas que también es un punto Qué buena muy escena fuerte de ese cuarto episodio. Con la broma del el weón que se para, como que lo va a ayudar y se tira un peo, otro peo que agregaron solo para la serie. Todo ese discurso tipo William Wallace en Corazón Valiente casi, está increíble. A mí, yo cuando estaba viendo esa escena estaba pero así con los pelos de punta buen y cabello. con la epicidad de ya, en este momento alguien del pueblo llano despierta el corazón de la elite y hace que vamos a apoyarlo por lo que es justo. Se para este weón que es como de 2,5 metros, un vikingo, weón, así gigante, y se manda al medio peo. Y dije, claro, acá no estamos en el mundo de Disney, no estamos en el mundo del Señor de los Anillos, acá las cosas van en otro ritmo y me encantó que no me esperaba ese remate. Y qué rico ver esta serie con este universo con tanto humor también. Que no deja de ser épico, no deja de ser caballeresco, pero la cantidad de humor que tiene esta serie yo lo encontré refrescante, porque es como otro estilo también de presentar esta historia. Es que Sí, tiene sin que ver duda. con el tono de la serie, pues, este tono más humano de la serie que lo conversamos también en el capítulo pasado, que no es igual, no es la política, no es esto de los juegos de, ¿cómo decirlo? Los juegos de traición que se hacen No o son sea, intrigas palaciegas en este caso. acá es una mirada mucho más humana, una mirada mucho más de pueblo, y esas son las cosas que le dan como el sentido más real, ¿cachai? De esto sí puede haber pasado así, que son cosas mucho más cercanas a la plebe, pues, weón. Sí. Sí, porque el lente el que están enfocando es mucho más pequeño, están tratando de una historia mucho más pequeña, pero que a la vez tiene consecuencias muy grandes para todo el reino. Y eso es lo interesante y un poco con lo que termina este episodio, porque finalmente es la misma mano del rey la que aparece para pelear a nombre de Duncan. En uno de los usos más épicos de la música intro de Game of Thrones, cuando Sí. empieza a sonar y llega ahí vestido con la armadura de su hijo y dice: yo voy a pelear por el lado de Sin Duncan, y el mismo Baelor Targaryen, Baelor rompe lanzas, que yo sabía hartas cosas de la historia hacia adelante. Sabía que había un juicio de los 7, sabía el destino de Baelor, pero no sabía cómo ocurría y no sabía que era él en ese momento el que iba a aparecer. Y fue, pero bueno, un momento de euforia. Fue completamente sorprendido, completamente justamente esa imagen. Ahí Diego está mostrando el cómic con la embestida de los 14 jinetes. A mí me sorprendió completamente cuando apareció. A pesar de que tenía detallitos para adelante, la forma en que entregaron ese momento, la musicalización, el ambiente que estaba completamente lleno de neblina, la poca visibilidad, cómo eligieron mostrar todo eso, me pareció tremendo y creo que es sin duda el punto más alto de la temporada en general. A mí me dejáis hasta ahí y me siento pagado, a pesar de que el capítulo 5 y el capítulo 6 son súper buenos igual. Para mí esa es la cumbre.
Sí, bueno, es que la producción igual se encargó de que esa escena fuera como bien épica. Bueno, aparte del uso de la música que dijiste estuvo, es como la toma completa, la entrada del caballero, weón, la armadura. Bueno, de hecho, debe ser la armadura más linda que ha hecho Sí. esta producción. Producción que, dicho sea de paso, igual ha estado escasa de recursos. No ha tenido tantos recursos. Obviamente no es una producción como Game of Ya, Thrones. pero yo me Pero- impresioné cuando vi los presupuestos. Porque yo también dije, no, te hace mucho más barata y no, y se echan, no sé, 6, 7 millones de dólares Sí, por capítulo. pero firman en locaciones, firman en. Es otro tipo de producción. Pues o sea, tiene harta producción o harta filmación con pantalla verde, pero no es filmación con pantalla verde, po, weón. ¿Cachai? Van a terreno, ¿cachai? A grabar. Bueno, esa escena en particular a mí me llama la atención como que se guardaron presupuesto para hacer una escena lo más cinematográfica posible, Sí. una entrada pero lo más increíble posible, y como te digo, a mí me gusta mucho porque es la armadura más llamativa de todas las que hicieron en esta. Es un caballero zodiaco el weón con esa armadura. Mm. Es una belleza. Sí, pero es oscura, así que viene con un sapuri. Ah, otra cosa. Hola. Deja abrir la ventana un poquito para. Oh. Aparte que está bien construido de antes, pues, porque te habían planteado cuando está hablando Don con Baelor que claro, que él le encontraba que tenía razón, que lo que había hecho estaba lo correcto, pero no podía ponerse contra su familia. Está el tema de que llega con la armadura de su hijo, porque él nunca pensó participar en una justa, entonces no trajo su armadura y tuvo que pedirle la armadura al cabro chico, ¿cachai? Entonces cuando llega pensáis que él es el hijo y no él, entonces está súper bien armado, muy bien construido y no sé, a mí me deja completamente lleno esa escena. Mm. Y ese personaje es la moneda al aire, po, Sí. del dicho de los Targaryen. De que. O Y te sale aparte un loco es de un mierda Targaryen o te sale un de pelo justo. oscuro, po, weón. Que eso también es lo que lo marca muy diferente del resto de su familia. De hecho, aquí también me parece que eso también lo hicieron bien en esta serie, que los Targaryen de pelo oscuro tienen un carácter y un semblante distinto, se relacionan con sus dominados, con los plebeyos, de una forma distinta a como lo hacen los que tienen el pelo plateado. ¿Y tú cachai Todos que los si, detalles me funcionan. si estuviéramos hablando de la serie madre que es Juego de Tronos, que tuviese no fuese el pelo plateado, ya hubiese indicado de este compadre o es adoptado o es un cambiazo de guagua o alguna cosa, y acá no, acá es simplemente un tema de carácter, porque la intriga no va por el tema palaciego que hablábamos previamente, sino más bien de la moral que tiene cada uno de estos personajes y cómo se relaciona ante estos mismos estímulos, ya sea que uno que quiere venganza y para darle la pata encima, o el otro que tiene más templanza para poder medir de mejor manera las condiciones que se le van presentando. Qué lindo personaje que Gran Rey va a ser y cuántos escritos se van a hacer porque trajo paz y prosperidad al Qué rey. gran reinado va a tener. Su muerte no impedirá. Pero bueno, ese es el episodio 5. Y con lo como menciona Marco, y ahora, perdón, es el episodio 4, y como menciona Marco, y ahora que pasemos al episodio 5, que se llama En el nombre de la madre. Acá Y yo no pondría hablar la del pregunta, escudo. Juan, de Pedrito que nos mandó. No hablar del escudo. Del escudo, de que le pintaron el escudo. Pero es que es súper importante. A ver, ¿De cuál? todo lo que está pasando es porque este compadre se puso a defender a una niña que Sí, pues. el príncipe Aerion fue y la maltrató, ¿cierto? Ya, esta misma niña, él le hace el escudo a Dunk. Y para mí Le es súper pinta el importante ese escudo. Bueno, se lo pinta en realidad, le pinta el emblema. Porque no podía usar el mismo de su Sí, eso lo mencionan. de su caballero, ¿cierto? Y se lo pinta ella y se lo refuerza este herrero que encontró en el episodio 3 también. Como que entre los dos le armaron un escudo que sirviera para las justas. Sí, lo que pasa es que el diseño yo lo encuentro como súper poético porque es como es un olmo, ¿cierto? Bajo un atardecer y le colocan una estrella fugaz, así como que sobre la marcha conversan sobre el diseño. Es súper importante en la idea. Y hay como todo un tema que simboliza la esperanza y la verdadera caballería, etcétera. Pero cuando después este caballero se ve en todo se ve súper afligido porque tiene que enfrentar el juicio de los 7.
él interpreta totalmente Sí, distinto po. el emblema de lo que lo habían pensado en un principio, ¿cachai? Entonces, y también está bien, eso como está súper bien la interpretación que le dan a esta noche, como que se le viene la noche, etcétera. Entonces lo encuentro como bien, bien importante el simbolismo que le dan al escudo, al atardecer, a la estrella fugaz. Bueno, me encuentro... Es que esta serie tiene esas cuestiones. Como decías tú, como que todo lo resuelven rápido, le dan súper poco tiempo a cada una de las cuestiones, pero todo tiene que estar bien puesto y en su momento, con Sí, su es timing cierto. bien perfecto. Y Y lo hace súper bien. evidentemente que es importante porque la misma serie después va a enfocarse, de hecho cuando lleguemos por ejemplo al último episodio, hay escenas donde efectivamente el escudo es importante solo por cómo está en una esquina del cuadro, en una esquina de la pantalla. Entonces Claro. sí, efectivamente es importante el escudo, así que bien que lo hayan mencionado también. Tiene esa comparación de un poco como la diferencia entre novela y cuento, que en el cuento no sobra información. ¿Cachai? Aquí también cada una de las cuestiones suena y por eso que estos son 3 cuentos. Y ahora sí, te dejo avanzar al capítulo 5, al mejor capítulo de la temporada, al más cinematográfico de todos. El mejor episodio de la historia de al la capítulo que tiene televisión. más elementos de cine. De la temporada. Y aquí, sobre esta era la pregunta de Peter, ¿no? Podría ser por cualquiera en realidad, porque era un chiste. Pero sí, es por porque este es el que tiene mejor nota. Que si era mejor que Claro, el capítulo 3 mejor que el de capítulo las 3 sofás. de la primera temporada de las sofás. Sí, es que mejor igual hay que Ozymandias. poner un poco de completamente. contexto de por qué Peter lo menciona y nos pide la comparación y la evaluación de si es mejor o no es mejor que el tercer capítulo de la primera temporada de Last of Us. Y es porque, no sé si se recuerdan, no sé si se recuerdan ustedes, chiquillos, o no sé si se recuerdan ustedes, escuchas, que cuando se emitió el tercer capítulo de la primera temporada de Last of Us, hubo gente que dijo, esto es cine, de partida, así como esto es mejor que cualquier película que hayamos visto en el cine, y esto es 10 de 10, es el mejor capítulo de la historia de la televisión. Y yo lo leí no una vez, lo leí un montón de veces, Sí, lo escuché un montón de veces, y yo lo único que pensaba, viejo, usted, ¿desde cuándo está viendo televisión? ¿Desde cuándo está viendo cine? Como que se pasaron varios pueblos en esa... Y de ahí que quedó como un chiste recurrente entre nosotros. Y me da rabia de que se hayan pasado muy de pueblo. bueno. Porque Pero si yo nadie de verdad discute encuentro eso. la raja Sí. ese capítulo. Pero Es muy bueno, es autoconclusivo. Demasiado la raja, demasiado podéis la raja, verlo pero- sin el resto de la serie. ¿No? Funciona muy bien. Pero por favor, por favor. La canción que es. La canción que sale en ese capítulo ¡Oh! fue la top 1 de ese año en mi Spotify. Pero el grapple. Confesiones. Pero tú cachai que Sí, en el grapple. siempre pasa esa cosa. Pero que no, un pero no es la producto mejor. bueno lo No es la elevan mejor. tanto que luego viene casi que uno le puede llegar a tener mala. No sé, pienso. Se da la vuelta. Claro, cuando la nominada al Oscar, cuando empiezan a ganar muchos premios, pasa lo mismo. O no sé, o películas como Amélie, hay gente que le tiene mucha mala esa película, y es una muy buena película, pero en su momento también, como todo el mundo andaba rayando con eso, y nos faltaba las chiquillas que le hayan roto el corazón a alguien que Oye. se creían Amélie, viene ese resentimiento también. es que sé que es un fenómeno que pasa en todo orden de cosas. Y a mí me molesta mucho. Me molesta mucho, bueno, mi influencia musical es la que me lleva más. Me acuerdo, por ejemplo, una anécdota que la voy a contar siempre hasta que me muera. Yo recuerdo un verano 94, no recuerdo si fue 94 o 95 ese verano. Un amigo me trajo de Estados Unidos un cassette, pirata obviamente, del primer disco de Korn, cuando todavía Korn no sonaba acá. Antes que Y se yo lo vendiera. llevé a la playa y lo escuchamos con unos amigos, andábamos con una radio a pilas, lo escuchábamos en la playa, y ese disco rotaba todo el día, y lo escuchábamos, lo disfrutábamos, lo vacilábamos, bueno, era la weá más increíble que habíamos escuchado en la vida, más encima era como la primicia. Y cuando volvimos ya de vuelta de vacaciones y empezó a sonar y todo el mundo escuchaba Korn y todo el mundo amaba Korn, mi amigo me dice, oye weón, ya, esta weá es mala, ¿no? Y le dejó de gustar. Cuando viejo, en el verano lo habíamos pasado la raja escuchando el disco, entonces fue como solamente el hecho de que ya fuera comercial, de que todo el mundo le gustara, hizo que no Es que eran poses. dejara de disfrutar la wea.
Al que le gusta es Poser. Y si Weón, sonaban en MTV, exactamente. no, ya se vendieron. Hasta el tercer disco eran buenos. El primero Ese era con fenómeno la me cara, carga, el segundo weón. superproducción y el tercero y experimental. Pero esa hueá pasa hasta el día de hoy, po. Y luego da la vuelta. Algo que es tan malo que después empieza a ser como masivo, que la gente que no escuchaba esos estilos o no veía ese tipo de películas dice, no, si este es bueno. A mí me pasó esto con Saw, que la 1 la encuentro que es muy buena, de esta saga de películas de terror, gore. Pero yo había visto otras películas que eran mucho mejores y ya lo había visto antes. Es lo que pasó, no sé, con La Sustancia, que encuentro que es una buena película, me gusta, no sé si horror corporal, pero todo este tipo de cosas que tiene la película me gusta. Pero cuando uno ya ha visto otras cosas, sabe que hay un horizonte más grande de opciones para haber visto y que no es una novedad como le ocurre al público masivo probablemente. Y esto, yo siempre digo, esto suena pedante porque lo es, pero... también uno tiene que tener la humildad de no porque te gustó a ti significa que sea siempre lo mejor. No. Y hay un gran abanico de cosas que no necesariamente van a ser obras maestras, un gran capítulo, y que significa que es el mejor del universo, el mejor del año, o lo mejor de la misma serie. Simplemente te gustó en este momento y estáis tan arriba de la pelota, a todos nos ha pasado eso, que velo en 5 años más, velo en 20 años más. Si pasan 15 años y pones Lost y pones el capítulo de La Constante y dices, ¿sabes qué? Sigue siendo igual de bueno que cuando lo vi en el 2004, 2006, cuando haya salido ese capítulo. Confirmo que sí. Sí, sigue siendo... Yo no me repito la serie, pero ese capítulo me lo repito todavía. El de Penny Boat no, porque me parte el corazón aún. No, La Constante. Y así con un montón de cosas, ¿cachai? Entonces, pero está esta cosa binaria que es o es una obra maestra o es un bodrio, o es un fraude o el final explicado. Como que no hay un intermedio o no hay lectura mesurada de lo que está apreciando. Bueno, yo creo que se produjo un fenómeno más o menos similar en estos dos episodios, en el 4 y el 5, así como grandes episodios, el mejor episodio como de toda la franquicia, De todo ¿cachai? God. Poniéndole las tremendas notas, y hasta apareció como esta pelea entre fandoms Sí. que, bueno, la encuentro una tontera tan grande, bueno. Yo creo que tiene que ver con eso, más que de repente con el acervo, con que a la gente que le pone 10 perfecto a esto le falta acervo, que no hayan visto suficiente tele. Yo creo que es un tema de fandoms, justamente, de cómo se comportan los fandoms, del actuar como en manada y de lo que le dicen los lolos, lo que le dicen el FOMO, el miedo a perderse algo, ¿cachai? De querer participar en esta... Estamos todos viendo el Caballero de los Siete Reinos, sí, disfrutémoslo, pasémoslo bien y reventémoslo en popularidad, lo que está bien disfrutar de algo que te gusta. Pero claro, de repente como por esta como comportamiento de manada se pueden dar cosas como sobrepreciar algo como que es bueno pero que no es tan bueno como están diciendo, o se pueden dar estas peleas ridículas que ocurrieron como con el fandom de Breaking Bad, que ya decirle el fandom de Breaking Bad es medio ridículo porque no es como que haya algo organizado, ¿cachai? No es como que haya habido un Reddit donde están todos los fanáticos de Breaking Bad, ya vamos a darle votos para abajo a esta wea, ¿cachai? Pero así es como aparecen los titulares, ¿cachai? Como que los fanáticos de Breaking Bad peleando contra los fanáticos de Game of Thrones por darle votos para abajo a un episodio. O sea, bueno, para mí no tiene sentido esa explicación, pero bueno, lo que se explicó era eso, o sea, como esta weá no puede tener 10 de 10, por lo tanto llegó todo el fandom, que de verdad no creo que exista un fandom tan grande de Breaking Bad como para ser capaz de bajarle la nota. Y... Juanca, yo creo que existe, pero no, por el rango etario no saben cómo cambiar las notas. Sí, weón. Te lo dice un weón que salió recién este año en Letterboxd y todavía estoy peleando para inscribir a ese factor puede ser. Oye, viejo, pero es que ¿sabes qué? Mira, yo creo que Breaking Bad debe tener una fanaticada grande en número, pero que no se debe comparar, pero bueno, en un porcentaje mínimo con el de... Sí, mucho menor. El de Game of Thrones, ¿cachai? O sea, Game of Thrones yo es creo un fenómeno que son cultural. incapaces de lograr lo que se dijo que lograron, que en el fondo fue bajar la nota perfecta. Pero entonces, es que lo importante para mí no es eso, es que lo importante para mí es que esa noticia que sea cierta, yo creo que no es cierta, pero si es cierta, hizo que la gente de el fandom de Game of Thrones fuera a bajarle la nota al episodio de Ozymandias. Entonces entramos en un juego así que encuentro súper estúpido, que me arruinan una herramienta que yo encuentro que es súper interesante, que son las calificaciones, pero son las calificaciones honestas, ¿cachai?
esa weá Mira, la encuentro imbécil. lo que yo hago, y esto para todo orden de cosas, restaurantes, bares, productos y todo, pero sobre todo en películas, para este tipo de cosas, yo me guío por gente que sí le doy el voto de confianza de que sé que tienen un criterio similar al mío o que pueden ver cosas que yo no veo y que gracias a eso puedo confiar en su punto de vista y la puntuación que le dan a alguna película o alguna serie. Pero lo tomo como una guía, es lo que hablaba en el capítulo que salió esta semana del Oscar internacional, de que finalmente estos son guías y puntos como para ir completando lo que uno no ha visto y que son pautas, porque tampoco a nadie le sobra el tiempo para ver todas las series de televisión ni todas las películas, y entonces tener la idea de que hay algo que está destacando mayoritariamente, bueno, aprovechemos el poco tiempo que tenemos para invertir las 5, 6, 7 horas que puede durar una temporada completa en cosas que valen la pena y no en cuestiones que son guatazos que la verdad que te decís, chucha, ¿por qué invertí tanto tiempo en ver esta cosa que no me gustó? Ya, Y pero en eso tampoco invertamos tanto tiempo quiero en hacer esto. una pregunta. Cuando salió toda esta cosa de Barbenheimer, ¿cierto? Que ya fue el fenómeno de volver a llenar las salas posterior a la pandemia y todo el asunto. La gente, que hubo un gran fandom con Barbie, que la película, así como era la mejor película del universo en su momento, ¿No? ¿se la habrá repetido? ¿Conocen ustedes gente cercana que siga viendo ¿Se habrá repetido Barbie? repitiendo Barbie? No conozco mucha gente que haya visto Barbie varias veces. Pero O sea, es que es muy reciente. Tampoco conozco me- mucha gente que se haya repetido Oppenheimer. Tampoco, es cierto. Pero conocemos mucha gente que dice haberse repetido Eso mismo iba a Oppenheimer. decir. o al menos tener las ganas de repetírsela. En eso me incluyo, la vi una pura vez y me rayé la papa con esa película. Pero lo que voy es que el tema de las modas, bien utilizado, te puede funcionar justamente para que más gente se acerque a ver cosas. Pero si finalmente nos estamos convirtiendo en barras bravas, que estamos gritando cada uno en la tribuna de no me gusta esto, por lo tanto debo odiar y no disfrutar lo otro, es una soberana pelotudez. Te lo dice alguien con un corazón de C que lee cómic y todo, y que igual cruzo la vereda para leer a mi autor o personaje favorito en las otras compañías, porque si a uno le gusta un medio, ¿cierto? Si a alguno le gusta algún tipo de narrativa, como puede ser la serializada a través de un cómic o una serie de televisión o un largometraje, disfruta de todo nomás. Pues, en el peor de los casos vas a aprender a disfrutar cosas que tal vez no sabías que te gustaban. Sí. Ya, oye, pero estamos haciendo lo mismo que hizo el capítulo con el Vamos a flashback. romper Perdón, Dieguito. lanza. Ya. Sí, hay que. No, es que voy a romper lanzas Qué bueno. con que tocan a Barbie, tocan a Voy a quebrar una Soul. lanza con respecto a esto. No. No, Ya, ojo, yo volvamos digo que al son capítulo buenas, nomás. la 1 al menos me gustó y Sí. todo, pero es otra conversación. En el fondo es como para graficar un punto nomás. Pero hablando Entonces, de romper lanzas, Sir Duncan y Huevito ¿en qué estábamos? Volvamos. Rebobinemos. están peleando terrible brígido. Es que se estaban En el sacando la nombre de madre chucha. parte con la preparación para la primera contienda entre los 14 campeones. Hay un detallito que se me quedó del capítulo anterior que me gustó mucho, que es cuando le dice a Egg que lo va a venir a buscar con perros si es que no está ahí, no está cuando vuelva, y Egg le ladra tal como Donk le había ladrado antes a Egg en represalia. Muy lindo, y ahí yo siento que ahí como que se termina de cerrar como la rabia que tenía contra el cabro chico. Y después en el siguiente episodio vemos que se preparan, que van a partir, que hacen una suerte de estrategia entre ellos, pero que cuando ya les toca ponerse en acción es Donk el que se queda ahí en la línea de salida. Se queda asustado, se queda sin saber qué hacer, y es el mismo Egg, que ese detalle me gustó mucho, es el mismo Egg el que hace partir, pero no hace partir a Donk, no hace que Duncan despierte, hace que su caballo despierte. Y lo despierta dándole los gritos que lo habíamos visto practicar cuando estaba en un episodio anterior o 2 episodios anteriores. Estaba practicando cómo echar a andar al caballo, y estaba practicando cómo entregarle la lanza a su caballero. Le grita eso mismo, y ahí el caballo despierta y obliga a Duncan a participar en la justa. Yo encontré que era un momento de historia circular muy bien contado, muy bonito. Es mejor que La Fuente. En La Fuente es solamente que como algo así como el caballo mira. se acordó de lo que tenía que hacer. ¿Cachai? Pero Sí, aquí yo le creo que es pusieron una de las mucho más cosas color. buenas que tiene esta serie, ese tipo de cambios que
probablemente puedan ser menores, suman harto. Porque este no es el único ejemplo, hay un montón de ejemplos y sobre todo en el final, pero lo conversaremos. Es que entiende que es un medio audiovisual. ¿Cómo iban a hacer un flashback del caballo recordando las cosas? O te lo presentan de la otra manera. Entonces, todas estas adaptaciones yo creo que funcionan bien acá. ¿Cómo iba a ser un caballo recordando? Igual la idea del flashback del caballo creo que me gusta más que el flashback que hicieron esto. Apenas parte caballo, apenas parte... ¿cómo se llamaba? ¿Tormenta el caballo? Trueno, Thunder, sí. Apenas parte Thunder, entramos de inmediato y esta es una decisión que toma el episodio y que se apega a esta decisión hasta casi el final, hasta que se acaba la batalla, en que nos va a mostrar todo esto desde el punto de vista de Duncan. Porque esto es todo lo que vamos a ver lo que ve Duncan. La cámara de hecho hace un movimiento en que entra en el casco y se ponen los ojos de Duncan, y eso es lo que vamos a ver. Vemos como el resto de los luchadores son desmontados o están peleando en el fondo, pero no vemos ninguna otra pelea. Solo vemos a lo que hace Duncan, y en la medida que a Duncan le llega el primer lanzazo, cae al piso. Combo iban y combos no venían de vuelta, y ahí se va al tiro al flashback, porque Duncan está tirado en el piso y no sabe qué está pasando. Como que este compromiso con la primera persona al contar la historia, encuentro que es una decisión que a mucha gente le gustó y con la que yo también no estoy tan de acuerdo, así como yo soy de los que le gustó y lo encuentro súper cinematográfico. Sí, es cinematográfico. A mí me pasó eso porque uno diría, una primera persona debiera sentirse como un videojuego, y hoy día los videojuegos tienen un nivel que está casi en algunas cosas utilizando todo el lenguaje cinematográfico, pero como son dos lenguajes distintos, lo que vemos acá de Sir Duncan no se siente como si fuese un videojuego en primera persona, porque está utilizando otros elementos del lenguaje audiovisual del cine. Yo sé que esto es un tema de televisión, pero está más cercano, al menos en el planteamiento, en ese tipo de cosas, que a mí me resultó refrescante. Sé que hoy día pueden hacerte dragones en 3D impecable, pero yo igual estaba viendo el capítulo y decía, ¿y cómo crees que hicieron esto? ¿Habrán hecho un corte acá? ¿Habrán ocupado un dron? Todo. Y eso es que, si bien no me sacó de la historia, me maravilló de encontrar lo realista, y ahí creo que tiene mucho que ver también el trabajo del sonido, la edición de sonido que hacen acá, de que todo se siente tan realista, tan cochino, tan duro, donde cada golpe duele más que la cresta. Y no necesitas ver el chocolate, y más encima te muestran el chocolate para que tú arrugues la nariz y sufras. Y fue para mí una pausa necesaria, y usualmente odio cuando ocurre eso de llegamos al Monte del Destino a tirar el anillo y flashback de nuevo, cambiamos de otra historia, y no, acá como que esto sirvió como una pausa necesaria para poder tomar aire y seguir disfrutando después el resto de la aventura. No, yo no lo sentí como pausa necesaria. Me gustó, lo encontré demasiado extendido el flashback, man. Como que si durara la mitad me habría servido igual. Y entiendo que, y el Diego me puede confirmar, los que leyeron el cómic también, que también es algo original, que no existe ese flashback en el cómic. No está en el libro. Sí. Entonces, entiendo lo que quisieron hacer, entiendo la vuelta que se dan, que te cuentan, y que es importante porque te cuenta que Dunk es capaz de este tipo de pelea, y es capaz de dar la vida por alguien, como le pasa, y es lo que explica que terminara pegándole al príncipe porque atacaron a su señora en su corazón, ¿cierto? Y que explica por qué termina peleando en el barro y ganando en el barro, porque ya lo había hecho en Flea Bottom y tiene esto, y aparte también te explica cómo conoce a Arlan de Pennytree, pero la vuelta que se da es muy amplia y ocupa la mayor cantidad de metraje del episodio. Cuando era un episodio que llevábamos toda la semana esperando, pero weón, así, pero ¿qué quería? ¿Una justa que durara 3 minutos? Si la justa no iba a durar más de 3 minutos. Lo que quería era ver más de la justa, porque por ejemplo, hay cosas de la historia que yo, por ejemplo, el Lionel Baratheon. Lionel Baratheon tiene dos grandes momentos por los que es famoso. Y ambos tienen que ver con Dunk. Uno es cuando ya está más viejo y se enfrenta contra Dunk. Y el primero, y por el que es más conocido, es por su desempeño en el juicio de los 7. Algo que aquí no tenemos idea de qué wea hizo. No es la historia de él. No, pues de hecho, por eso tú lo dijiste, pero yo es una decisión del episodio
es una decisión del episodio tomar la cámara subjetiva o la Sí. visión subjetiva de Duncan. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Primero, recibe un lanzazo que se lo entierran en el costado, ¿cierto? Se está sacando la lanza con sangre y acto seguido un mazazo en la cabeza. A Tangana. Eso quiere decir que él, más allá de un minuto de justa, no iba a durar. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro inteligente del capítulo? Y que no me molesta que se haya tomado la libertad de contarte casi toda esta historia larga, porque si no, el capítulo duraba 3 minutos más. Duncan tirado en el suelo, ¿cachai? Y se para y pelea con Aerion y se acabó el capítulo. Porque no hay más. En la justa no hay más. Pero no pareció de que estaba. Pero no pareció de que estaba. No, pero es que yo voy más allá. A mí me molestó incluso cómo estaba grabado. Sí, no sé si te da la impresión de que era como que la primera parte, el weón de segunda unidad se hubiera sacado el sombrero, ¿cachai? Y se ve tanto como el contraste con este segmento que voy a decirlo que casi se ve como grabado como serie de Star Wars, ¿cachai? Y después vuelve a otro luz, se siente como un espacio, un vacío, ¿cachai? Quizás si hubiera estado mejor hecho, No, te te hubiera te comprado el entiendo, flashback. pero a mí, Pero por ejemplo, encuentro que como ni para siquiera tratar está bien de hecho. entender el punto de ustedes, a mí me pasó eso cuando estaba viendo Game of Thrones y aparece la gran batalla donde el enano le están preparando a la batalla, se la arenga todo, y de repente le pegan y el weón se desmaya, y inconsciente despierta y termina la Blackwater. batalla. Y claro, yo lo entendí que era por temas presupuestarios que no estaban haciendo eso para no grabar la gran pelea, porque no sé si habrá sido la primera temporada, la segunda temporada, entonces todavía no había tantas lucas. Pero acá encontré inteligente que tomaran el riesgo de, ya, queremos ver una batalla espectacular, una acrobacia, unas coreografías bonitas de batalla. Sí, pero lo importante en este caso es ver qué es lo que siente este Rocky Balboa de la Edad Media. Porque convengamos, yo creo que ustedes también se acordaron de Mickey te ama, pelea, levántate maldito y toda esta cuestión. Porque este caballero, este Duncan el Alto, finalmente lo que tiene no es el mejor espadachín, no es el mejor guerrero. El one es una masa de carne y músculo alta, medio tontorrón, bonachón, que permite que su cuerpo resiste mucho dolor, mucho desgaste. Entonces esa es la fortaleza junto con su corazón puro y su inocencia tontorrona, que lo hace ser querido por uno como espectador. Y cuando vemos toda esta batalla, que tampoco muestran tanto, y justamente tenemos a Eki que lo está animando, le está dando la arenga a este niño educado, muy culto, claro, de la realeza, como nos enteramos en otros capítulos. Creo que esa combinación me retrotrae siempre a lo que son las películas de Rocky. Y para ver un weón que le están sacando la cresta, ya, bienvenido sea a entender de dónde saca la fuerza de voluntad para levantarse en el último minuto. Que eso en general yo lo encuentro un defecto. Y de hecho, como cuando uno estudia guión y cosas así, lo primero que te dicen es que tú tienes que instalar previamente alguna cosa que sea como el instrumento que vas a utilizar posteriormente para salvar a tu personaje. Pero si lo estás planteando como, este es el flashback necesario, minutos antes, para que una vez que termine el flashback ocurra y tú entiendas el por qué está haciendo, puede ser una debilidad. Pero viendo el capítulo, lo vi 2 veces, para mí me funcionó súper bien. Entonces entiendo el punto que dicen ustedes, pero a mí como espectador, a pesar de toda esta teoría que me puedo tener de por qué está mal esto, cuando estoy viendo el capítulo lo disfruto igual. Y de hecho no me afecta para nada. No, en eso no hay duda, o sea, no me arruina el episodio para nada. El episodio es bueno, es un gran episodio. No es tan bueno como el anterior, pero es un gran episodio, ¿cachai? No, de acuerdo. Pero a mí, claro, lo que me duele un poco es la extensión. Creo que si le cortabais 10 minutos a eso y te dedicabais 5 minutos más al ambiente del resto de la justa y a mostrar un poco más de los personajes, lo sentí un poco como el power up de los personajes de anime justo cuando lo necesitan. ¿Cachai? Cuando está tirado en el piso y se acuerda de algo que pasó en su niñez y eso le da poder para levantarse. Más me extraña que no te guste. Siento es que no venís de quedó tan bien, Sorriñón. po. Es que, mira, yo voy a insistir en mi defensa. Creo que el capítulo, si se dedicaba a la justa, no tenía mucho más que contar, ¿ya?
Creo Buena que coreografía nomás. desde que Duncan se cae del caballo y empieza la pelea cuerpo a cuerpo con Aerion, no hay más que lo que mostraron, ¿cachai? Y eso yo creo que era el clímax del capítulo, ¿cachai? Sí, es que Ya, tiene que entonces, ver con la decisión si queríais que el clímax del capítulo estuviera en el minuto 7, perfecto, saltémonos ese. Pero a mí lo que me gusta de ese flashback no era solamente que me mostraran el por qué tiene un motivo para pararse, sino que me mostraron cómo fue su vida, ¿cachai? Cómo era vivir en ¿cómo se llama? El lecho de pulgas. Sí. Algo que nunca nos habían mostrado en Game of Thrones, como con detalle, cómo es un lugar tan feo y sucio. Y por otro lado, nos muestran un par de escenas que yo encuentro muy lindas, ¿cachai? Cuando están en esta arboleda, que es la misma donde después está Brienne de Tart con Jaime Lannister, ¿cachai? En un capítulo de Game of Thrones X, que ya no sé cuál es, que me muestren además cómo es Sir Arlan, cómo pelea, ¿cachai? Ya lo sacamos de la caricatura, ¿cachai? Nos muestran un poquito más de la personalidad. Recuerden que en la conversación que tuvimos en el capítulo anterior, yo dije, y se sentía así, que Dunk tenía como una imagen totalmente distorsionada, ¿cachai? Como que pensaba que era mucho mejor caballero Ahora de lo que por qué. realmente era, ¿cachai? Y este flashback me demuestra que no, ¿cachai? Que tenía muchas más cosas y que peleaba a toda raja, ¿cachai? Siendo un viejo de mierda, así súper curado y todo, le saca la cresta a los huevones, se los pasea. Y esas cosas, ¿cachai? En un flashback que ustedes lo sienten largo y, bueno, tampoco es que haya estado 40 minutos contando esta historia, ¿cachai? Yo sentí que me aportó mucho a la historia, me aportó mucho al trasfondo, que si hubiésemos pasado del mazazo en la cabeza a pelear en el barro entre Dunk y Aerion, el capítulo terminaba a los 15 minutos. Sí, y que, como te decía, tiene que ver con la decisión que tomaron de mostrarte solo lo de Don. Yo creo que sí habían cosas más que mostrar, pero decidieron no mostrarlas. Y la decisión puede gustarte o no gustarte más. Sí, de acuerdo. Lo Ahora, que sí rescato que hay cosas importantes que efectivamente te cuentan en ese flashback. Es súper certero lo que mencionáis de Sir Arlan. No sé si lo saca tanto de la caricatura, porque al final igual era como el Drunken Master, era un viejo curado peleando, tratando de salvar a un niño, lo que está dentro de su personaje, así que está bien. Y lo que me parece más importante es que te muestra por qué el que gana la pelea finalmente después de que despierta no es Duncan el Alto, sino que es Dunk del lecho de pulgas, ¿cachai? Porque cuando gana es cuando pelea metido en el barro, cuando pelea arrastrándose, dándose vuelta, a pesar de que Sir Arlan trató de enseñarle a ocupar la espada, trató de enseñarle a ocupar la lanza. No son esos los atributos con los que logra ganar el duelo, ¿cachai? Sino que es con lo que sabía de chico, lo que sabía de vivir en el barrial. Eso es lo que le hace ganarle al príncipe. Efectivamente, el flashback subraya eso, ¿cachai? Sí. Y el flashback en contraposición con la pelea que viene después del flashback, Aerion tiene toda la técnica, compadre. O sea, si le tuvo que haber sacado la cresta, lo tuvo que haber matado, ¿cachai? Pero con el flashback entendemos que este compadre tiene algo más y lo saca todo de ahí. La pregunta que me planteo, porque nuevamente, como en teoría de guión y todo, ese flashback debería haber estado en el principio en otro capítulo, para uno entender que en el futuro ahora que van a pelear, están como peleando con las reglas de la élite, ¿cierto? De los reyes y los príncipes, este tipo va a perder. Pero una vez que cae al barro, al lodo, metafórica y literalmente, este tipo que es barrio viajero va a entender de cómo tiene que pelear, po. No es una pelea de grima, sino una pelea ahí a toque en Colina 1, no sé, como ese tipo de cosas. Pero no sé, en una serie de 6 capítulos, y cada capítulo más corto que el otro, ¿dónde hubiesen podido meter esto? Y al menos para mí, agradezco que hayan sido capítulos cortos y que sean solamente 6, porque probablemente la tentación de como productora, como canal, para ganar lucas, de haber engordado los capítulos, haber hecho 8 capítulos para contar la precuela, para contar todas las batallas con la espectacularidad que corresponde, para que las justas duraran más, para que esta batalla de los 7 fuesen un capítulo de hora y media.
Y no, tuvieron el rigor, o el poco presupuesto tal vez, aunque lo dudo, de constreñir todo esto a 6 capítulos cortitos, porque es una historia súper autocontenida, donde no necesitas saber más del mundo. Si conoces más de este mundo, tanto mejor, porque vas a disfrutar estos matices. Pero si no, disfrutaste la historia de un cabro bueno que quiere ser mejor y que quiere ser no sé, un caballero. Y se encuentra con todas estas complicaciones. Concuerdo, mira, yo como que me pasa esto de que entiendo muy bien y concuerdo mucho con todos los puntos que dicen, pero mi apreciación final está en el otro lado de más positivo. Al menos en este momento, tal vez en 6 meses más, un año más, cuando vuelva a ver y diga, ¿sabes qué? En realidad no me gustó tanto esto. Pero como yo no había leído el libro, no he visto el cómic, no cachaba nada, estaba disfrutando toda la información en el momento que la estaba recibiendo. Y yo creo que este debate no lo vamos a zanjar hoy día entre nosotros de quién tiene razón y quién no. Y no es Sino finalmente es la apreciación subjetiva la que nos posiciona en una u otra pues, vereda, ¿cierto? De cómo estamos valorando esto. Sí, Pero yo creo que es necesario pasar al otro sí, capítulo, estamos en eso. al final. No, pero Pero no podemos pasar al capítulo No, sin pues. el cierre de este, que es lo más... sí, pues, y hay cosas muy importantes. ¿Como cuáles? Hay hartas cositas que van dejando, que van apareciendo para los fanáticos de la historia. Está el tema de que vemos a Raymond pelear con su primo y se ve el emblema nuevo que ocupa Raymond, que es la manzana verde, que es un regalito ahí para los fanáticos. Y después te lo explican en el siguiente episodio por qué elige ser la manzana verde y no la manzana roja para separarse de su familia, etcétera, etcétera, que lo encuentro bien bonito. Está este grito espectacular que hace Egg cuando le dice, espérenlo un momento que se está moviendo, mi caballero se está moviendo, que debe ser el momento con más emotividad que le pone ese niño a su interpretación, que me removió ahí la cuchara, porque estuvo súper bien ese momento. Y está obviamente el desenlace con todo lo que tiene que ver con que obliguen al príncipe a quitar su acusación, y el desenlace con la mano del rey, obviamente, que también encuentro que está muy bien hecho. Lo que sucede es que vemos la caída de la mano del rey a causa de un golpe dado por su hermano, un golpe que, de acuerdo al mismo episodio, el hermano le da después de que se acabara la pelea, o por lo menos por lo que todo en internet estaban de acuerdo en que hay un momento en que le pega un mazazo en la nuca que vino después de que ya su hijo se había rendido. Y esta escena donde aparece y le dice, soy tu hombre, y la mano del rey empieza a tener ahí los problemas que son evidentes cuando le sacan el casco. Yo creo que es como para romperte el corazón. Es como de la tónica de los finales de temporada de Game of Thrones. Como que tenían todos los finales de temporada de Game of Thrones, pero no en el último capítulo. Episodio. En el penúltimo tenían que tener este quiebre que te dejaba con la boca abierta, o te decía así como, no, la cagó. Siempre pasaba algo. Sí. Y esto es como de esa misma tónica. Es algo que no te esperáis, que sabéis que es posible, pero es, ¿cómo decirlo? Es chocante cuando lo ves, pues, bueno, es un pedazo menos de cabeza, de nuca, sí, por un mazazo. Cuando le sacan el casco es como un shock. Y a mí lo que me gusta de esa escena es que el Baylor llega a donde está Dunk, pero él como que todavía no se entera. Él está como totalmente entero después de la pelea, y está planificando lo que van a hacer después, básicamente. Sí, pues, así, está muy conmigo, ¿cachai? En su rol de mano del rey. Si no, te voy a mandar a mi médico, te voy a mandar a mi maestre para que te cure. No le pongan aceite invierno, pónganle vino, porque eso es lo que le va a hacer bien. Yo te necesito para que trabajes para mí. Y como que no sabe lo que le ha pasado todavía. Y inmediatamente que se muere este caballero, díganme si no les pasó lo mismo. Yo sentí que tanto como se iba a culpar el Duncan, como que todo el mundo iba a sentir que él era el culpable de todo esto. Sí, por supuesto.
Por Pero supuesto que sí. como que se siente Aparte con que está angustia la- inmediatamente. Bueno, y ya se pone a llorar, pero profundamente. Y está con eso también hay que rescatar del flashback, porque es la misma imagen de su amiga muriendo en sus brazos, con Baylor muriendo en sus brazos. Hasta el enfoque que hacen es parecido, ¿cachai? Como que te recuerdan lo que tuvo que haber sufrido cuando su amiga murió cuando él era niño. Y ahí viene mayormente la culpa de que, claro, de que esta gente está muriendo por mí, por cosas que no tenían nada que ver con ellos. Y esto también fue muy comentado en redes, que era como las consecuencias de esta muerte, porque probablemente la historia del reino de Westeros habría sido muy distinta si hubiera sido la línea de Baelor la que seguía al frente de la casa Targaryen, porque los Reyes Locos, los Daenerys, ¿cachai? Los que quemaban todo, los que revivieron a los dragones, vienen de la casa, la línea del hermano, la línea de Maekar. Entonces probablemente la historia habría sido distinta y Baelor habría sido un buen rey y no habría decaído la casa Targaryen como decayó si Leoro estaba al mando. Y un poco lo mismo que comenta Maekar en el episodio siguiente. Lo En triste de la verdad, historia, es una tragedia. lo triste de la historia real es que hay muchos momentos pivotales en la historia de la humanidad que han sido así y Claro, que probablemente sí. las consecuencias a corto, mediano y largo plazo han sido terribles. Ahora, hay ucronías, ¿cierto? Que son estas historias como inventadas. ¿Qué hubiese pasado si en vez de haber ocurrido A, ocurre B? En el caso clásico es si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Como ese es como el clásico. Hay historias donde se han hecho como este tipo de ucronías de, ya, ¿sabes qué? Vamos a matar a este dictador maldito que mató, no sé, a 2000 personas en la Segunda Guerra Mundial. Para evitar eso lo matamos cuando es bebé y por culpa de eso nace Hitler. ¿Cachai? Entonces uno no tiene como el contrafactual de, ya, tal vez este compadre era el bueno, era el momento de prosperidad, la posibilidad, era el gol de Pinilla en vez del palo de Pinilla, ¿cachai? Es como estas cosas que te pueden cambiar el curso de la humanidad, pero la historia es la que es, pues, finalmente. Y uno como espectador o como lector, qué entretenido es cuando las cosas salen mal, porque eso te presenta el conflicto al cual tiene que enfrentarse, en nuestro caso el protagonista, pero también todo el universo que te presentan. Entonces estos movimientos tablero son muy entretenidos, porque te despiertan la imaginación y te ponen en posiciones que en historias más tranquilas no se permiten hacer estos cambios tan radicales. Y es curioso porque como yo no he leído esta historia, para mí todo esto es como historia pasada gracias a Game of Thrones, que sí leí el libro, sí vi la serie. Entonces como ya, sé que esto va a terminar en tragedia, ¿cierto? Me da mucha pena pensar en cuáles van a ser los puntos donde este joven Padawan que es Egg se va a terminar convirtiendo en el Darth Vader que termina siendo, o se termina convirtiendo en la persona con la muerte que tiene. Pero si me siguen contando esta historia con este nivel de calidad, yo creo que en 30 años más no voy a estar molesto por estar viendo la temporada 31. No, ni siquiera la temporada 15, porque ahora se demoran más en hacerla. Oye, tú mencionaste que no has leído el material. Para mí todo Yo me esto es emocioné nuevo. con Y la tampoco serie. vi La Casa de los y Dragones. me emocioné después de que grabamos el primer episodio con los chiquillos y me compré el libro. Y me metí en la lectura. Y una de las cosas interesantes que tiene es que esto que estamos conversando, esta muerte de Baelor, que es casi al final de la historia. Y el último episodio, el episodio que vamos a comentar ahora, básicamente lo hicieron con 3 páginas Sí, pues. de lo que queda de la historia, ¿cachai? Y igual yo creo que se sacaron un buen as bajo la manga, porque no era fácil sacarle jugo, ¿cachai? A tan pocas páginas. Y encontraron todos los elementos necesarios para que un capítulo de, no sé, 35 minutos sea un gran cierre con un material súper escaso, ¿cachai? Sí, es un epílogo bien logrado y con hartas cositas interesantes. El episodio 6 se llama The Morrow, y claro, es básicamente la post batalla, el velorio, los entierros, la caída. Vemos... Perdón, ahí se cacha el poco presupuesto o el menor presupuesto. La mano del rey, el heredero, no puede tener ese entierro, esa ceremonia
Oye, en tu Ordinario. Pero casa había más gente en asado. es que hay que considerar que, claro, lo hicieron en... No sé si eso saldrá en el libro, cuánto saldrá de eso en el libro, me imagino que no mucho, pero es como a la rápida. Pues. De hecho, el hermano dice como ya... Sí, pero hay como Quiero 20 salir de aquí. personas. Pero hay como 20 personas, pues, weón. Lo que sí Bueno, tiene bonito es que como que mantienen las tradiciones de cada casa. Ujú. A la mano del rey a Baylor en fuego de dragón como tiene que ser. Pero al otro, al Beastway, que no recuerdo el nombre, le hacen este velorio como con un carrete en el que la tumba está llena de abejas, porque Beastway. Que lo encontré muy interesante, que también es algo que obviamente inventaron para la serie, que no aparecía por ningún otro lado, pero como que tratan de darle como un detallito a cada casa que tenga que ver con el símbolo de su escudo, etcétera. Lo encontré un lindo detalle de producción. Sí, es que en ese sentido la producción yo creo que saca los zapatos, weón. Yo creo que encuentra la forma de con poco Sí. hacerte meterte de nuevo. De hecho, nos ha metido de nuevo en el universo de Game of Thrones con muy poco. Sí. Mira, no lo mencioné al principio, no lo mencioné tampoco en el capítulo anterior. Esta es una serie que no tuvo mucha publicidad, no tuvo gran bombo, no tiene el presupuesto que tenía Game of Thrones, no tiene ni siquiera el presupuesto que tiene ¿cómo se llama el otro bodrio? La Casa del Dragón. La Casa del Es Dragón, ¿cachai? Y No es tan mala. Ah, pero no es tan malo tú me Perdón, decís. a mí lo expliqué la semana pasada, perdón por esos abruptos. Pero, bueno, con muy poco logró demasiado. Sí. Es que yo creo que dedican el presupuesto para la serie y confían en que el nombre Game of Thrones va a ser suficiente para traerle público. Y estaban en lo correcto, evidentemente funcionó. Entonces se enfocaron solamente Pero en igual hacer tenés que una hacer las serie cosas buena. bien, pues no es solamente colocar el título Game of Thrones y hacer cualquier cosa, ¿cachai? No, po, De hecho, han jugado tiene- bien sus cartas, de hecho lo tiene comentamos. que O sea, ser buena, sí. no han usado gratuitamente la canción, ¿cachai? No han usado gratuitamente los nombres, los personajes, ¿cachai? No ha sido el mismo tono, ¿cachai? Primera vez Sí. que vemos humor, ¿cachai? Entonces han jugado bien sus cartas. Y de hecho, en este episodio 6 es el episodio en que vuelve el humor después de haber pasado un episodio 4 y un episodio 5 en que casi no hubo chistes, Exacto. más allá del peo de este gigante en el episodio 4. Como que, claro, el tono había cambiado a un tono mucho más serio, un tono mucho más de batalla, de contienda, y aquí vuelve un poco el humor. Tenemos desde el principio esta escena con Lionel Baratheon como que cagándose en su maestre, así como, no servís para nada, weón, este weón no se va a morir, etcétera. Sí. Que me pareció muy chistoso. Tenemos esta repetición de Lionel Baratheon de que como que se pasa por la raja a los Targaryen y que no importa, que es un poco decidor también con lo que sabemos va a ser lo que va a ser su descendiente Robert y con toda su lucha por el trono. Oye, Y tenemos perdón, Pablo, que te detenga ahí, pero es que hay un tema como súper, o una frase que me parecieron súper interesantes que dice Lionel Baratheon sobre la muerte de Baelor y por qué se incorpora a los 7 a los 7 campeones cuando de dice que no Duncan. tenía nada que perder. Claro, en el fondo, y porque de hecho de alguna forma lo deja ver el propio Baelor en el capítulo anterior, porque dice, bueno, no sé, pues acá estoy participando en algo que casi que lo organicé yo, mi guardia no me va a hacer nada, ¿cachai? Mi familia tampoco me va a hacer nada, entonces como que toma poco riesgo, ¿cachai? Y cuando le preguntan, bueno, ¿y eso está bien? ¿Cachai? Y él mismo dice, bueno, los dioses lo dirán, ¿cachai? Entonces, y en el fondo Lionel Baratheon se agarra de esto y dice, bueno, los dioses Lo dijeron, ¿cachai? Y entraste acá, estáis como en un terreno medio pantanoso, estáis como haciendo trampa, pero no estabais haciendo trampa, ¿cachai? Y los dioses dijeron, te vais para el patio de los callados y te fuiste nomás, ¿cachai? Entonces, y el cuestionamiento de Lionel era así como, oye, en realidad nosotros sí que nos estábamos jugando el pellejo, tú, yo, ¿cachai? Todos los otros menos él, ¿cachai? Y lo Y hizo un poco finalmente también para me convence su levantar argumento, me Sí, convence sí, su todo el rato. argumento.
Y considerando que también es para levantar a Don, que estaba en un estado mal físicamente, pero estaba en un estado peor psicológicamente. Sí, estaba Así la estaba, pero en el fondo así de pensar, puta, yo la cagué, yo tengo la culpa de esto, me van a culpar de esto para siempre. Lo que después vemos en el claroscuro, en el contraste con cuando va a hablar con Maker, con el hermano, que le dice lo mismo, así como... Yo voy a escuchar que hablan de mí, que yo soy el culpable de esto hasta que me muera, y tú también. ¿Cachai? Como nosotros vamos a ser los responsables. Que me parece que es otro de los puntos altos de este último episodio, de que por fin Maker saca la voz, por fin habla, por fin le dan un diálogo de más de 4 líneas, en que logran hacer a su personaje un poco más interesante que lo que era en el material original, porque Maker también en el libro es como de una pura línea, así como honor, 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 familia, 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 mis hijos, y aquí como que le dan un poquito más de profundidad, ¿cachai? Como que habla de lo que le pasa con su hijo, de que yo sé que tengo un hijo que es como la cueva, voy a tener que mandarlo para otro lado, pero igual lo quiero, ¿cachai? Como que hacen al personaje de Maker un poco más interesante, que me parece que es otro agregado importante de la serie. Y en esa misma línea, claro, en los otros capítulos el tipo siempre había estado con cara y culo, como si estuviera oliendo mierda, ¿cierto? Pero luego de esto, tú dices, ya, este compadre entiende, no es tonto y se da cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. Es como, se da cuenta que sus hijos son hijitos de papá, que la gente lo va a juzgar, que independiente que a él no le afecte, pareciera que sí lo hace también, el que el bajo pueblo y el resto del mundo también va a tener una opinión respecto a lo que sucedió. Entonces es consciente del peso de las acciones también, porque como buen rey o buen príncipe se da cuenta que cualquier cambio que ocurra va a afectar la línea de sucesión por un lado, va a afectar al reino, va a afectar la alianza, y lo que pueden haber sido tiempos de paz puede convertirse, si lo ven en debilidad, en tiempos de guerra. Entonces como que el compadre está sopesando todo eso en ese momento. Y por otro lado, nuestro protagonista lo que hace es como tal vez más tontorrón de chucha, van a creer que es culpa mía y punto, no, tal vez no tiene una mayor lectura sofisticada respecto a lo que está pasando, pero está en la misma línea que otro compadre. Entonces esa diferencia de este personaje, que yo veo un weón con pelo blanco en esta serie y digo, hasta es el malo. Oye, pero ahí, a propósito de eso, el Duncan en esta escena da su primer atisbo de una gran inteligencia emocional que no se había mostrado en el resto de la serie, porque cuando le dice, oye, bueno, vale más tu pie, qué buen diálogo tu es. mano, que la muerte de un príncipe, ¿cachai? Un heredero al trono, y él había estado reflexionando y es capaz de explicarle, ¿cachai? A Maker cuál fue su reflexión, y que probablemente tenga razón o no tenga razón. Bueno, finalmente ya sabemos que la historia sí le da la razón, que en el fondo a lo mejor el reino sí va a necesitar de ese pie, sí va a necesitar de esa mano en algún momento, sí. ¿Cachai? Y eso no es una reflexión que se saque en ese momento así como improvisando, tratando de salir del paso, sino que en el fondo él lo pensó bien, trató de madurar la idea, porque en el fondo la culpa ya lo estaba consumiendo demasiado. O sea, tenía que encontrar una explicación un poco racional para lo que había pasado y lo que se le viene. Entonces yo encontré súper bueno ese diálogo, y además en una siguiente escena Maker me sorprendió mucho en la reacción que tiene cuando Egg va a... Sí, que no sé si va a matar a su hermano linda, o lo va a amenazar como lo amenazaba él, porque todo el mundo dice que lo va a matar, y yo tengo la sensación de que no lo va a matar. Tenía la sensación de que le va a poner el cuchillo como le ponía el cuchillo cuando él cuenta que le hacía lo mismo cuando chico. Lo va a convertir en hermana, claro. ¿Cachai? Entonces, como que tengo esa duda, ¿cachai? Yo creo que no importa en verdad lo que quería hacer. Pero claro, exactamente iba para allá. Para mí lo importante de esa escena es que Maker lo entiende, ¿cachai? Y hasta está establecido que, puta, lo más importante es la familia hay que quererla, ¿cachai? Pero lo que también te muestra es que también es importante que te muestra que hay oscuridad en Egg. Es un dragón, finalmente. Claro, que no es un niño perfecto, no es un niño bueno. El weón tiene ese dejo de oscuridad que podría transformarse en una oscuridad total como la que tiene su hermano mayor, y por eso también el otro hermano, el hermano que tiene visiones,
como que trata de convencer a Don de que se lo lleve porque no quiere que se transforme en un hueón malo como ya es Aéreo. Y ahí Sí. dice una frase bien importante, que es que el otro compadre en su momento también era un niño que reía, que jugaba, Sí, que era feliz. Pero también podemos sacar la conclusión de que este egg es una especie de huevo, ¿cierto? Nunca mejor dicho, que aún no eclosiona, pero que ¿Huevo como de buen dragón? huevo de dragón en algún momento lo va a hacer. Sí. Entonces, no solamente que es el diminutivo de su nombre o que sea un niño pelón el que lo caracteriza digo, en esta serie, sino que también algo hay, pues. Y el huevo es justamente el potencial de lo que van a hacer, de lo que todavía, de lo que es, pero todavía no sale al mundo. Y estamos viendo qué es lo que va a aparecer. Finalmente Ser Duncan lo va a poder como llevar con la misma línea de nobleza que aprendió él, o la sangre y la locura de ser un dragón va a prevalecer mucho más fuerte que toda la crianza que puede haber tenido a partir de convertirse en escudero. Sí, eso es bien poético. Y es un episodio bastante poético en cuanto a sus diálogos también. Se me había olvidado, por ejemplo, esa escena donde Don va al funeral y se encuentra con el hijo de Baylor y el hijo le dice esta reflexión de, claro, muchos hijos han muerto en la armadura de sus padres, pero ¿cuántos padres han muerto en la armadura de sus hijos? Que es bien fuerte también. Este episodio está bien cargado para esas reflexiones poéticas y como de choques de realidad. Y qué gusto que una ficción se dé el tiempo de poder darse esas pausas para cerrar, que es lo que hace en todo el último capítulo de temporada. Ya pasó lo grande, ahora es ordenar las piezas para la nueva temporada, para lo que viene, pero también para terminar de cerrar las cosas que habían quedado pendientes en lo que nos han presentado los capítulos anteriores. Y que lo hagan con esta pausa, porque este capítulo yo creo que bien me hubiera podido estar metido en el quinto capítulo, pero como el otro era mucho más épico, tenía más cosas, es que bueno que tengas esos dos elementos y una semana de descanso para poder saborear todo lo que ha ocurrido y poder disfrutar con más calma lo que viene, los que nos presentan justamente en este sexto y último capítulo de temporada. Sí. No, y es como limpiar un poco el paladar, pues, porque como decía antes, vuelve un poco al humor, entonces vuelve a establecer un poco el tono que la serie tenía y que había dejado de lado un poco en los últimos episodios. Entonces como que claro, es como, no sé, como el jengibre que te comís después del sushi, ¿cachai? Como que te limpia el paladar de lo que habíais probado y te establece qué es lo que va a hacer. Yo no sentí que estuvieran tanto tirando líneas para la siguiente temporada. Eso quizás ya en la última escena cuando hablan de que van a ir a Dorne, porque esa es la siguiente aventura de Don Canek, pero sí hacen esto de cerrar los pocos nudos que le habían quedado de ahí y desarmándolo. Recuerdo cómo se llama este personaje que también lo apoyó, que tiene mucha cara de huevo en el primo, y que encuentra el amor de su vida justo después de la batalla, y justo después de una noche de pasión, esta niña queda embarazada de Y la 3 cara meses, que le no pone sé. Don Canek. Pero bueno, es feliz, y la niña también te descubrimos que va a poder ser feliz porque se va a casar bien. Sí, el Le hombre falta. más fértil del mundo la primera noche ya la dejó. Le faltó que le dijera soy terrible, weón. Pero ese actor, no sé, hermano, cómo caracteriza el personaje, tiene cara de weón, entonces como que, no de un idiota, no de un tonto, pero tiene algo como de tontorrón que yo me creo completamente que él jure que justo conoció el amor y justo quedó embarazada y se van a poder casar porque el amor es más fuerte y el amor siempre va a prevalecer. Oye, pero ese weón se gradúa de el mejor amigo del 2026. Porque el abrazo que le da a Don cuando lo ve, que trata de regalarle el caballo que había perdido. Después le da una manzana al caballo y está pero como si- genuinamente feliz cuando se lo que entrega. anda más atrás. Pablo, si podía ir más atrás. Es el weón que asume la responsabilidad Sí, pues. de subirse a un caballo y pelear en la justa sin tener ni una experiencia, sabiéndose malo para ese tipo de batalla, ¿cachai? Y yo no diría que él hace eso porque, oye, me van a investir, voy a recibir la investidura de caballero, ¿no? Lo hace así como por buen emergencia, por salvar a su amigo, ¿cachai? O sea, O sea, weón, es un yo weón de creo un que hay corazón harto- gigante. Yo creo que hay harto también del honor de su casa, porque como que mi primo está traicionando. No, weón, pues se horrorizó eh, con lo que hizo su primo, weón. Sí, pero a mí me golpea mucho esa escena en que, claro, Duncan viene caminando y todos los que lo miran como, mira, aquí está el weón por el que murió la mano del rey, aquí está el weón por el que murió nuestro próximo rey, y él es el único en todo ese descampado en que lo ve y como que de verdad se preocupa por él, ¿cachai? Eso lo encuentro muy
muy fuerte y por eso le doy el premio al mejor amigo del señor, Sí. del caballero de los siete reinos. Oye, y antes de terminar hay hay un par de escenas, pero que no quiero que se me escape, porque este capítulo nos cuenta por qué se llama Arlan Penny Tree. The Penny Tree. Sí, la historia de cómo van clavando ahí No terminan de los contar esa peniques historia. en los árboles. Que un caballero siempre termina de contar una historia. Y el palo para George. Y hablando de palo, Penny Tree no significa lo que ustedes están pensando los que no saben inglés, por si acaso. No es un árbol de penes, ¿no? No. Pero está bonito el capítulo y esa pausa de... Se murió ya, se quedó dormido y no despierta y termina de contar la historia. ¿Verdad? Oye, eso me llamó mucho la atención porque yo estaba pero casi gritándole a la pantalla como, weón, están spoileando que efectivamente nunca lo nombró caballero y de repente vuelve. Y no se había muerto todavía, así que todavía queda la posibilidad de que lo haya nombrado o no lo haya nombrado. Me pareció un gran momento actoral, o sea, de verdad parecía que se había muerto y estaba tirado así y pasan 10 segundos que está tirado así como deceased y de repente vuelve en sus cabales. Yo conocí a viejos así en la viejera, weón. Sí, como que tenía esa pinta de viejo chucheta, pero que si te van a asaltar, igual la vayan a pelear contigo para defenderte. Así como... Y pero está muy bueno ese palo de un caballero siempre termina de contar su historia. Porque se sabe ahora que ha habido polémica o había discusión entre los showrunners y el Gigi Martin, que le digo yo. Como que no han estado de acuerdo en todas las cosas. Y no sé, al menos muy linda la historia de Game of Thrones y todo, pero tener esta historia más mínima, pero entretenida, que bueno, escriba lo que quiera escribir finalmente. No, la polémica de que ahora como está esta serie se va a poner a escribir historias cortas y no va a terminar los otros libros, pero bueno, a toda la fanaticada la tiene pero en llamas. Sí, Yo pero- lo vi con Stephen King y La Torre Oscura, así que ya yo disfruto hasta lo que alcancen a dar nomás. Está preocupado en todo caso el weón. Sí, está Durmiendo en súper su preocupado. cama de tiene hecha los con huesos, la billetes de preocupación $100. Oye, Oye, yo tengo una teoría respecto de Darlan, pero una Ujú. teoría que voy a sacar de las rajas. Porque hago un paralelo que Dunk no fue capaz de investir como caballero a su amigo. Mm. Y Arlan tampoco nunca quiso hacerlo. ¿Cachai? Y yo creo que es como el mismo código de honor, así como no voy a traspasar algo que no es real. Así que me la juego porque Arlan tampoco es un caballero nombrado de forma legal. Así como mencionó Marco, hablando de Corazón de Caballero, en esa película se inventan el título nobiliario. Acá, el gato con botas historia finalmente. Po. sí. Yo creo que esa respuesta no me existe. huele a lo mismo. Pero ¿por qué lo digo? Porque como que el código de honor de ser Arlan, de no nombrarlo como caballero, ¿cachai? Y sin ninguna explicación, es porque no puede. Que es lo mismo que después, insisto, que hace Dunk, que no puede nombrar como caballero a su amigo porque sabe que va a ser una mentira, ¿cachai? Yo creo que esa es una teoría perfecta porque es inconfirmable. Exacto. Y por eso por eso la tiré. Te la sacaste de la punta del Penny Tree. Del Penny Tree, claro. Ahora, a mí una cosa me gustó, aunque ya está bien manoseada y puede ser hasta chabacano, pero con todo lo que he visto en este capítulo y la serie, creo que se ganaron el derecho a poder hacerlo. Es cuando Vin Diesel cuando Toretto y Paul Walker se separan en el camino, al final, que es lo último que vemos, que van cabalgando los tres. Y Oye, el pero- otro acelera con su caballo y se va para la izquierda. Siempre nos saltamos algo, porque algo importante es que van caminando los tres. ¿Y quiénes son los tres? Dunk, Egg y la figura de De ser Arlan. Arlan. Pero lo importante antes de eso es que Egg no podía, o sea, Dunk no quería que fuera su escudero. Y finalmente Egg aparece diciendo: oye, mi papá me autorizó a Sí, po. ser tu Que- escudero. 100% real, no fake. En la escena post créditos nos damos cuenta que una vez más se arrancó. Pendejo mentiroso. Sí, un buen momento.
Sí. Y es bonita esa separación de caminos porque, bueno, más encima Arlan está encima del caballo blanco que ya no tienen, así que obviamente es una visión, pero es como que lo deja irse tranquilo cuando ya encuentra a un compañero, como que ya no estáis solo, entonces ahora me puedo ir, ¿cachai? Y te puedo dejar que sigas tu camino. Sí. No, buen cierre. Y vuelvo a insistir, un muy buen cierre, un muy buen capítulo sacado de 3 páginas del Sí. libro. Y no se esmera tanto como le decía antes en respuesta a Marco, y claro, como que deja algunas cositas para que puedas imaginarte de qué se va a tratar la siguiente temporada, pero no se esmera tanto. Como que podría ser que esta fuera Sí. la única temporada que hubiera de esto Exacto. y funcionaría, ¿cachai? No quedáis esperando qué es lo que Yo va a eso pasar. siento, que para mí fue un final perfecto y que si no hay más temporadas, me quedo Estaría bien, conforme. sí. Y mi mente va a fantasear con cuánta otra aventura habrán compartido estos dos caballeros errantes a lo largo de todos los reinos. Y no quiero terminar este capítulo simplemente sin decir qué rica la química que tiene el parcito y sacarse un cabro chico que actúe tan bien y sea tan carismático para el personaje, lo que necesita. Sí, Yo creo muy que bien. ese es la mayor fortaleza de toda esta serie. Porque si no estuviese esa química entre esos dos caballeros andantes, la verdad que esta pareja y pareja no hubiese funcionado. Con un cabro Oye. chico, un chapelote, un cabro chico pesado, por muy buen actor que sea, esto no hubiese funcionado. Yo le pido a la industria que cuide a ese pendejo. Igual que al pendejo de Hamlet, que cuiden a estos pendejos. Uy, ese cabro chico, weón, que las caga. Cuídenlos. Por Sí. favor. Oye, ¿terminamos? No sé con qué otra serie a futuro vamos a hablar, pero... Oye, pero estamos terminando por primera vez unos episodios sobre series con los que quedamos contentos, Sí, Sí. en general. Sí, feliz. Lo hemos logrado. Congratulaciones, cineclubitos. Bueno, la tercera es la vencida. Po. Efectivamente, la tercera la vez. y es justo de la serie donde menos capítulos sacamos, menos conversamos y acumulamos más, para hablar. Así Pero que, mira, bueno, este podcast nomás está del largo de los últimos 3 episodios de la serie. Así que sí, Así es. algo hemos hablado. me parece, ya. Gustazo haber vuelto a la grabación después de más de un mes sin poder hacerlo. Lo echaba de menos, muchachos, y echaba de menos esta instancia, así que... Mira, bienvenido de vuelta, Marco. Lo que te puedo decir es que la audiencia no lo ha notado, porque hemos No, sabido sí lo sé. distribuir la... Sí, No, pero no lo sí, digo por lo eso, rescato. lo digo porque hemos sabido distribuir los capítulos que teníamos grabados de antes. Entonces tu ausencia para las personas no No ha la sido tan no se ha larga. notado. Es la magia de la televisión, la magia del podcast. Exacto. Teníamos Ya, por ahí chiquillos. cosas guardadas. Tengo que ir a clavar un pene al árbol, así que yo me despido. ¿What? Ya. Listo. Que estén bien. Ya, Chao, nos vemos en Westeros. Instagram. Chao, chao. Na, 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 na.